escúcheme bien, muchos, por estar pendientes de ideologías. Los hay en este tiempo, claro que sí. Ya lo hemos hablado a través de la palabra en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del apóstol Juan. Gente creyéndose y haciéndose lo que no es. Entonces muchos en este tiempo, por estar pendientes de ideologías, de genealogías, de doctrinas, de dogmas, de conceptos, de títulos, se les olvida el lugar que ocupan y el oficio que le corresponde como ser una voz en el desierto. Hoy quiero seguir con esta serie, pero con el título Una voz en medio de lobos. Allá Juan el Bautista digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y el tema era una voz que clama en el desierto. Hoy inicio con este otro tema en esta serie, soy la voz. Una voz en medio de lobos. El Señor, en lo que leímos en Mateo capítulo 10, versículo 16, habla de algunas persecuciones venideras para aquellos que le seguían, para aquellos que estaban con Él, para aquellos que eran los discípulos. Y le está hablando allí a los discípulos en el capítulo 10, verso 16, a los apóstoles que representan la iglesia. Y no están representando una denominación, están representando a la iglesia del Señor. Y Él les dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Acá no solamente el Señor les dice a los discípulos que los enviaba, sino que les daba una advertencia. Yo los envío en medio de lobos. Ustedes van a ir, pero deben saber a dónde se van a dirigir. Y los envía como ovejas en medio de lobos. Les ponía una situación delicada, pero les daba unas pautas. Ustedes van a ir, están siendo enviados. Es como cuando le dice el Señor al profeta, al que llama, le dice, yo te unjo, yo te doy el don, yo te doy el ministerio, ve a ministrar, pero déjame decirte que la cosa no va a ser tan fácil. Pero te voy a dar las pautas, las maneras, cómo poder salir, cómo poder avanzar. Entonces les dice, ustedes van a ir con esta voz anunciando el mensaje en medio de lobos, pero les doy las pautas. Sean prudentes, es la primera pauta. Y sean sencillos, la segunda pauta, ahí en este texto, en este versículo que acabamos de leer. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, cuando le está enviando, o le está diciendo a la iglesia, ustedes van a anunciar, le está diciendo a los discípulos, ustedes van a anunciar el mensaje del evangelio, porque siempre he aclarado y les he dicho, no es otro mensaje, es el mensaje del evangelio que ustedes van a enseñar, que ustedes van a llevar. Les decía en estos días, no es que el mensaje sea duro, no es que el mensaje sea áspero, sino que es según la necesidad que había en cada lugar, se daba la palabra. En el caso de Juan el Bautista les dijo a los saduceos y a los fariseos, generación de víboras, porque ellos eran muy dogmáticos, muy religiosos, y entonces querían que todo el mundo se sometiera a sus conceptos y a sus ideologías, y el que no se sometía a sus conceptos y a sus ideologías no estaba con ellos. Entonces Juan el Bautista les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora aquí le está diciendo el Señor a los discípulos, vayan, yo los envío como ovejas. O sea, es como echarle la carne a las fieras que se las coman. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si nos ponemos a desmenuzar este texto, este versículo y esta palabra, no termino hoy con ustedes, pero voy a lo que les estoy anunciando sobre ser la voz. El Señor les está diciendo, prudentes, sean prudentes, es la primera pauta que les da el Señor a los discípulos, sean prudentes. Y esta palabra yo creo que yo la necesito en este tiempo. Yo creo que la iglesia del Señor necesita esta palabra en este tiempo, la prudencia. La iglesia está llamada a ser prudente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cometido grandes errores por falta de prudencia? Por no ser prudentes. Y el Señor le está diciendo a los discípulos, a la iglesia, esta llamada, la está llamando a la prudencia, a ser prudente. Y el ser prudente
escúchame bien, es el no hacer juicios ni lanzarnos a la ligera. Nosotros somos muy dados a lanzar y hacer juicios a la ligera, a señalar sin antes oír las partes. Y estamos llamados es que nosotros tenemos que ser, escúchame bien, equitativos, a enseñar la verdad tal y cual como es, sin menoscabar ni menospreciar a nadie. Este ejemplo lo he venido tomando, diciéndonos Juan el Bautista lo hizo, lo llevó a cabo, y el Señor mismo nos enseña sobre eso, sobre el poder enseñar la verdad tal y cual como es, sin necesidad de agraviar ni maltratar a nadie. ¿Por qué? La iglesia está llamada a ser equitativa y a enseñar la verdad tal como es. ¿Sabe por qué? Porque los falsos maestros o lobos rapaces, que más adelante vamos a mirar un poquito sobre eso, están a la expectativa de cualquier descuido para ellos lanzar sus garras y arrastrar con ellos a los incautos. Aquellos que están esperando cualquier cosa para salir corriendo, aquellos que están esperando cualquier situación para salir huyendo. Y entonces cuando ven cualquier situación en la congregación, salen y se van y no saben en qué garra caen. Y entonces, como decíamos en estos días, después de estar caminando en la verdad, entonces se desvían, y cuando están desviados de la verdad, entonces no se conforman con ellos estar desviados de la verdad, sino que están trastornando la fe de algunos para que también se desvíen de la verdad. Entonces, los falsos maestros, los lobos rapaces de los cuales habla la Biblia, ellos están esperando que la iglesia, en descuido, lanzan inmediatamente sus garras. Esto de no hacer ni lanzar juicios a la ligera es las cualidades principales del Rey justo llamado Jesús. Se le conoce al Señor Jesús como el Mesías, el Rey venidero, como un rey con cualidades específicas, especialmente en su justicia. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. El profeta habla de lo siguiente y dice, Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Estamos hablando de esa cualidad del rey justo. Dice, reinado justo del Mesías. Está profetizándose y hablándose sobre Jesús. Allí el profeta Isaías lo dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. A eso está llamada la iglesia, a no hacer juicios a la ligera, a no juzgar según la vista de nuestros ojos, porque nuestros ojos nos pueden engañar. Versículo 3 estoy leyendo. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea, no hablará, ni dirá, ni enseñará por lo que oigan sus oídos. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia, hablando del rey venidero, hablando de Jesús, hablando del Mesías, cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea, que esta era una de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo, y Él le enseñó a la iglesia: ustedes tienen que ser prudentes. Sean prudentes para no lanzar juicios a la ligera. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 16. Mateo 22,
Dice la Escritura. Versículo 15 de Mateo 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron con sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ojo, ¿quiénes están hablando de Jesús? Las personas que venían en contra de él con una doctrina de la cual Jesús les llamó a ellos, lo que vimos anteriormente, hipócritas, porque predicaban una cosa y no la practicaban. Y entonces ellos nunca cesaron de hacerle la guerra, por decirlo así, a Jesús. Y siempre estaban tratando de hacer caer a Jesús en alguna de sus trampas. Le ponían la cascarita para ver si Jesús caía. Y miren que allí están ellos cuando dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron con sorprenderle en alguna palabra. Trataban de sorprenderle en algo. Él tenía que tener alguna falla. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Eres amante de la verdad. Lo llamaron maestro. Ellos no llamaban maestro a cualquiera, pero allí lo estaban llamando a él como el maestro, porque enseñaba con autoridad. Y entonces sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Cuando la iglesia está llamada a ser prudente, está llamada a hacer esto que hizo Jesús: a usar la prudencia y no dejarnos llevar por lo que miran nuestros ojos o por lo que alguien nos dice. ¿Cuántas veces tú no has sido capaz de señalar a alguien o de hablar de alguien porque alguien te comentó algo de alguien? Y ese alguien ni siquiera lo conoces, no lo has tratado, y ya tú eres capaz de decir que sí, que sí, que sí es así, porque alguien te dijo algo de ese alguien. ¿Sí estás analizando la situación? Jesús, ellos le dicen: tú eres maestro, eres amante de la verdad, y tú enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Iglesia, nosotros estamos llamados a no lanzar juicios a la ligera y a ser prudentes, a pesar de que estamos llevando el mensaje en medio de lobos. Porque cualquier palabra que usted diga en contra de alguien será tomada y llevada en su contra. Los dirigentes y los gobernantes estaban llamados a tener estas cualidades, sobre todo la cualidad de justicia. Y más los gobernantes y los reyes del pueblo de Israel. El Salmo 72, versículos 1 y 4, hablan de esta cualidad que debía tener el rey, el hombre de Dios, el que dirigía al pueblo del Dios Santo. Dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Esa cualidad de justicia no solamente debía estar en el Mesías, en el rey venidero, sino en los reyes que hacían parte de la genealogía bíblica de los reyes de Israel. Tenían que ser hombres justos y que juzgarán con justo juicio. Entonces la iglesia, que está llamada a llevar el mensaje, esta voz que somos la voz, soy la voz, llamados a ser la voz en el desierto y una voz en medio de lobos. Lo primero es hacer prudentes, la prudencia. Y la prudencia se obtiene y se da cuando se hacen las cosas con justicia. Cuando se hacen las cosas con verdad. Le dieron a Jesús: tú eres amante de la verdad y que enseñas
bien el camino del Señor. Enseñas con verdad la justicia del Señor. La iglesia está llamada no solamente a ser prudente. También dice allí, sed prudentes y sed sencillos. La iglesia está llamada también a ser sencilla. La iglesia está llamada a la sencillez, no a los extremos de ninguna índole. La iglesia no está llamada a los extremos. La iglesia está llamada a ser sencilla. No se debe ser extremista. La iglesia debe ser sencilla. Es el deber y la meta de la iglesia en medio de un mundo que no sabe serlo. En medio de este grupo que siempre busca difamar y poner en tela de juicio la humildad y la sencillez de la iglesia. Y si la iglesia no usa la prudencia, y si la iglesia no usa la sencillez, claro que vamos a tener, o van a tener motivos para difamar a la iglesia. Y no estoy hablando de que haya ministros, o que hayamos ministros con pecado, y que pequemos, o que no pequemos. Estoy hablando de no usar la prudencia y de no ser sencillo por nuestra ostentación de querer ser lo que no somos, porque se nos olvida por el título o por lo que tenemos quiénes en verdad somos. Y eso es lo que estoy llevando a la reflexión en este tiempo. Juan el Bautista no se creyó, él era, pero a pesar de que él era, nunca se autonombró ni se autoproclamó. Fue prudente y fue una persona sencilla, y a ese hombre prudente y sencillo el Señor lo exaltó. En cuanto a la sencillez, creo que en otras partes, en otras secciones o en otras series hemos hablado de nuestro gran ejemplo de sencillez y humildad, como es el Señor Jesucristo, cuando Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La sencillez debe ser parte de la iglesia. Entre más sencillo eres, hermano y hermana que me escucha, más hermoso te vas a ver, porque la gracia de Dios está sobre ti. Y cuando la gracia de Dios está sobre ti, tú te haces una persona honorable a pesar de la sencillez que tengas, sin necesidad de estarte elevando, sin necesidad de estarte autoproclamando. El mismo Señor te va a colocar y te va a poner en el lugar que tú te mereces estar. Pero cuando usted y yo entendamos qué lugar es el que tenemos y que somos aquí, en este lugar en el que estamos, en medio de lobos. Porque déjame decirte que si nosotros no entendemos el mensaje de ser prudente en medio de tantas cosas que hay, el mensaje de ser sencillo en medio de tantas situaciones y tantas ideologías y tantas doctrinas y tantas cosas que hay, si la iglesia no pone el ejemplo, vamos a dar motivo para que difamen a la iglesia. Y usted me dirá: pastor, el que levanta la iglesia, si lo pueden difamar. Pues nosotros damos motivo. El Señor dijo algo muy especial a los discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, cuando digan mal en su contra, cuando estén diciendo cosas malas en su contra. Bienaventurados sois. Si eso es mentira, cuando la gente miente y te está difamando. Pero si es verdad. Siempre uso una expresión bien fuerte: que el Señor nos consiga confesados. Porque el Señor nos habla a cada momento y a cada instante. Y en esta palabra nos está diciendo: a pesar de que yo los envío en un territorio, en un lugar donde hay lobos rapaces, gente que se viste de oveja pero es lobo, usted entienda que hay unas pautas con las cuales usted puede ser victorioso, humilde y sencillo. Eso no te quita nada, al contrario, te da honra. Que Dios del cielo te bendiga.
Que Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Y que eres una voz en el desierto y una voz en medio de lobos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu gran amor y tu misericordia, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Santo, por lo bueno y maravilloso que tú has sido para nosotros. Nos has entregado el privilegio y el honor de ser esa voz, de anunciar ese mensaje, de llevar esa palabra, ese pregón y hablar de la bendición del Dios Todopoderoso. Gracias, Padre amado, por ese privilegio, por ser ese canal de bendición a cada vida que escucha tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús.